damos la bienvenida en este estudio a Grisha Reiter y a Dan DeFosse, ambos analistas políticos, especialistas en el tema de Estados Unidos. Gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto estar aquí, gracias. A ver, cuéntenos el análisis de lo que están viendo en este momento. Los primeros resultados ya han surgido. Entonces, Grisha, comenzamos contigo. ¿Cuál es tu análisis? Pues realmente hasta ahora no ha habido sorpresas de ningún tipo. O sea, todo lo que se había predecido que iba a pasar en estas primeras partes de la elección es justamente lo que ha ocurrido. Los republicanos están ganando en estados republicanos, los demócratas están ganando en estados demócratas, y salvo el hecho de que Beto O'Rourke tiene una ligera ventaja de 3 puntos en este momento, que como demócratas pues me da muchísimo gusto, pero vamos a ver si eso se mantiene. Fuera de eso, realmente hasta ahora no ha habido sorpresas. Sin duda ha habido un porcentaje un poco más alto de lo esperado en cuanto a la votación, lo cual no necesariamente refleja lo que habíamos visto antes, que en las elecciones tempranas, donde mandan los electores sus boletas por correo, era un número 30% menor a lo que habíamos visto en la elección anterior. Entonces estamos viendo números bastante altos. ¿Dan? Exactamente lo mismo. Es muy temprano, están cerrando de las encuestas y recibimos información. Y recuerdas, en Estados Unidos, cada estado tiene su propia manera para reportar la elección. Una ciudad muy demócrata van a reportar primero. Los demócratas están ganando, pero no es la verdad porque esperamos por lugares rurales. Es muy temprano para ver qué está pasando, y Grisha es correcto, la gente está ganando ahora, esas son las expectativas. Hay un tema primordial en esta elección y me parece que es la base de la motivación de los votantes. Es el tema de la economía, el tema de la inflación, el tema de la percepción en que la culpa de la inflación es de los demócratas y la salvación de los republicanos. ¿Por qué, Grisha? Sin duda, pues históricamente los republicanos siempre hablan que son pro industria, pro negocio, pro empresarios. Y todos sabemos que quienes generan los empleos pues son los empresarios. Entonces, si de alguna forma tú prometes que vas a reducir impuestos, que vas a beneficiar a los más ricos, que son los que generan los empleos, que es la retórica de los republicanos, pues de alguna forma la gente se va con esa finta. Además, la gran mayoría de los gringos no entienden realmente cómo funcionan las finanzas a nivel macroeconómico. Es decir, que todo este tema de la inflación, que los precios de alguna manera se inflen de esa manera, es resultado de cadenas de suministro a nivel global. No lo entienden, y en Estados Unidos están muy dados siempre a echarle la culpa de todo al presidente, sea demócrata o republicano. Entonces, claramente, pues hubo un conjunto, un paralelo entre una inflación muy alta, la posibilidad incluso de una depresión, con la gubernatura o con la presidencia de Biden, y le echan la culpa a él. Y creen que los republicanos van a venir a salvar eso. Y en campaña esto es muy difícil de poder explicar o de revertir tendencias, porque la gente está diciendo, hay inflación, es mi bolsillo. El tema de la gasolina, ¿no? Que es algo como muy directo, que podría beneficiar a los republicanos. Y sin embargo, todo el discurso sobre democracia, por ejemplo, que es una de las banderas importantísimas, por supuesto, de los demócratas, lo ven como algo demasiado teórico. Sí, pero Estados Unidos es capital de capitalismo. Y el dinero es muy importante, y el bolsillo. Y Grisha menciona que republicanos estaban por mucho tiempo con los ricos, que en las ciudades, pero hay una realienación de los partidos, y los republicanos están ganando ahora en lugares rurales y gente sin educación. Es muy interesante. Y ahora los republicanos, correcto. Y ahora la gente que están más afectado de inflación es gente sin educación. Sin duda. Y lo hemos dicho en las últimas semanas que hemos estado platicando, que la gran mayoría del pueblo americano está dispuesto a sacrificar los grandes avances que han tenido en cuanto a derechos de la población LGBTQ, minorías, derechos de eliminar el racismo, e incluso derechos de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Están dispuestos a sacrificar todo eso que han ganado en décadas con tal de arreglar la economía. Y eso es una apuesta muy dura. Es que incluso hasta los propios latinos que votaron por Trump, parte de la justificación fue: yo vine y mi familia está aquí porque quiero tener dinero para mi familia, para mandarle a mi familia que está en mi país de origen. Si el presidente quiere decir tal o cual, pues bueno, eso ya es su problema mientras a mí me llene los bolsillos. Mi siguiente pregunta es, el Congreso pues pinta para ser republicano, pinta para ser ahora para el Partido Rojo.
¿Puede cambiar el panorama fiscal? ¿Podría haber un recorte de impuestos, una cuestión de seguridad social, del gasto, del límite de deuda? ¿Puede cambiar realmente, Grisha? No, realmente va a ser un jale y estira entre los dos partidos. Seguramente van a llegar a un acuerdo en cuanto a elevar el límite de crédito o de deuda del gobierno antes de final de año, antes de que tome control los republicanos del Congreso, pues porque lo van a tener que hacer. Y de ahí en adelante va a ser lo que en inglés llamamos gridlock. Es decir, no van a poder hacer absolutamente nada, lo cual le gusta a Wall Street, a los inversionistas les gusta tener la posibilidad de prever qué va a pasar, y cuando el gobierno no puede hacer nada, es muy fácil de prever, por lo menos por los próximos 2 años, qué va a pasar, y eso seguramente tendrá un resultado, aunque moderado, pero positivo sobre la economía. Porque incluso hasta con la Reserva Federal, Dan, que si bien es autónoma, no es lo mismo que se pronuncie un legislador republicano en contra de todas estas alzas continuas que han venido dando, a que se pronuncie una Cámara dominada por los republicanos, con un líder republicano pidiendo que detengan estas alzas. Sí, pero tus mensajes en esta elección fue muy enfocado en economía, porque los demócratas están en control, ellos están en contra del partido en control, y los demócratas no tienen mensajes para mejorar la economía porque están en control. Los republicanos ahora no tienen ningún plan, no tienen ninguna oferta, y para cambiar algo, esta mención, Grisha, los próximos 2 años y los republicanos van a ganar, es gridlock, y no hacen nada en economía, también en inmigración. Mira los problemas que tenemos en la frontera ahora, con los migrantes están esperando en las fronteras en México. Y no hay chance por una reforma o algo en el Congreso, con el Partido Demócrata encargado de presidencia y los republicanos encargados de Congreso. ¿Tuvieron algún impacto estas medidas que anunció el presidente Biden, por ejemplo, con el tema de las becas crédito para estudiantes, que me parece que sí pega también directamente y beneficia a muchísimas personas, a los jóvenes? Por la deuda estudiantil. Por la deuda importante. estudiantil, perdona, las deudas estudiantiles, que en Estados Unidos, hay que decirlo, pues es una forma de que los estudiantes... Pasan 10 años y siguen pagando esos créditos y el salario no alcanza. Sí, no alcanza. Pero ¿ha tenido impacto o realmente todo esto se diluye en otros? Yo creo que fue demasiado temprano. O sea, sí tuvo impacto sin duda. Hubo 2 cosas que ayudaron o pudieron haber ayudado a los demócratas si hubiera sido más cerca a las elecciones. Uno es que se hubiera pasado la ley para perdonar esos créditos estudiantiles un poco más cerca de la elección, pero no tan tardío, porque apenas están empezando a salir los cheques ahorita, es decir, no han beneficiado a nadie. Lo otro que le pudo haber ayudado a los demócratas es el tema de la cancelación de Roe versus Wade a nivel federal, pero fue demasiado temprano, entonces a la gente ya se le olvidó y se acordó de nuevo que el problema que tienen ahorita es que los dólares en su bolsillo no les alcanzan, y eso lamentablemente se diluyó, dándole una desventaja nuevamente a los demócratas. A ver, vamos concluyendo porque el tiempo se nos fue volando. Quiero preguntarles a los dos, ¿por qué el electorado estadounidense vuelve a comprar el tema del negacionismo, del resultado de las elecciones que le dieron a Biden el triunfo? ¿Por qué es el estandarte y por qué tuvo éxito entre el electorado, Dan? Es muy difícil para entender qué está pasando ahora, qué está diciendo el electorado, porque imagínate una insurrección, imagínate el partido estaba como iniciando esta insurrección y ahí va a ganar esta elección. ¿En qué manera? Algo increíble, ¿no? De ver para creer. Es una sorpresa, pero otra vez, es economía, y la gente está nerviosa por sus bolsillos, desde qué está pasando ahora. ¿Grisha? Pues sí, sin duda, Estados Unidos es muy peculiar en ese sentido. Es primero dinero, primero la economía, primero la parte fiscal y después todo lo demás. Si estuviéramos hablando de Europa, primero sería el tema social, ayudar a las minorías, ayudar a los menos o los más desprotegidos, y después hablamos del tema económico. Entonces, completamente opuesto. En México a veces estamos de un lado, a veces del otro. Claro. Pero Estados Unidos en particular siempre es it's all about the money. Y claramente lo vamos a ver otra vez aquí, en donde, como dice Dan, un partido que todavía cuestiona el resultado de las elecciones, las instituciones democráticas, y que además incitó una insurrección y sigue ganando, pues creo que habla un poquito raro de los Estados Unidos. Sin duda, pues les agradecemos que se hayan dado cita con nosotros en este espacio. Un gusto. Gracias, Dan. Gracias.